Para hacer estos cerebros rellenos vas a necesitar una taza de yogur, puede ser de frutos rojos o sabor natural, 2 cucharaditas de grenetina y mermelada de frambuesa o cualquiera que sea de color rojo. Para otros sabores puedes utilizar frutas como mango o kiwi y los puedes rellenar de chamoy y polvito con chile. Usaré un molde para gelatina en forma de cerebros y algunas herramientas. Ahora sí vamos a prepararnos. Lávate muy bien tus manos antes de continuar. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina. Para eso vas a agregar 2 cucharaditas en un bowl. Después agrega agua con un batidor, incorpóralo hasta que tenga una mezcla homogénea y déjala reposar. Después verás que está sólida. Eso significa que ya se ha hidratado muy bien. Para usarla, métela al microondas hasta que quede líquida. Después agrega el yogurt a un recipiente. Yo usé el yogur natural y le puse un poco del de fresas para obtener un poco de color rosado. Mézclalo muy bien y continúa agregando la grenetina líquida. Bátelo bien hasta incorporar todo y que quede todo bien mezclado. Después engrasa un poco el molde. Yo lo hice con aceite de oliva. Y ahora sí agrega la mezcla al molde. Llévala al refrigerador por 30 minutos. Cuando esté lista, con una cuchara pequeña vas a hacer un hueco en el centro de la gelatina con cuidado. Y asegúrate de dejar una capa gruesa de gelatina a los lados. Y es momento de usar la mermelada como relleno. Puedes usar cualquier sabor, solo asegúrate de que sea roja. Agrégala y espárcela muy bien hasta rellenar el hueco perfectamente. Después agrega un poco más de la mezcla que hicimos para cubrir la mermelada y vuélvelo a meter al refrigerador durante 20 minutos. Ahora, para la gelatina de frutas, lo primero que debemos hacer es cortar la fruta en pedazos pequeños. Yo decidí utilizar kiwi y mango porque saben muy bien con chamoy. Y ahora con tu licuadora o un procesador de comida vas a hacer puré a la fruta. Agrégale un poco de agua para que sea más sencillo. Después agrega la pulpa y ponle media taza de agua. Con una cucharada mézclalo muy bien. Después agrega la grenetina. Esta vez serán 4 cucharaditas de grenetina líquida por una taza de mezcla de frutas porque es mucho más ácida y necesita de más para convertirse en una gelatina. Mezcla rápidamente y agrégala al recipiente y métela al refrigerador. Cuando esté lista, haz el hueco para rellenar. Le puedes agregar chile en polvo y chamoy o solo puedes dejarlo con puro chamoy líquido en el centro, que este es un dulce que se consume mucho en México y sabe delicioso con frutas como el mango y el kiwi. Rellena el hueco y tápalo con un poco de la gelatina que nos queda y déjalo en el refrigerador hasta que endurezca. Y si quieres hacer algo mucho más sencillo, puedes hacerlo con un sobre de gelatina. En un recipiente pon un poco de agua hirviendo y agrega la gelatina. Esta la escogí de sabor cereza porque es roja. Ponla en el molde y déjala en el refrigerador hasta que cuaje. Y también la voy a rellenar de mermelada de frambuesa. Y ahora con mucho cuidado vas a desmoldar los cerebros y ver cómo nos quedó. Oh, este es un hermoso ejemplar. Pero con un poco de colorante rojo vamos a hacer que se vea mucho más real. Este lo voy a dejar que escurra y pondré un poco en las grietas que tiene. Así logramos un cerebro de gelatina que se ve muy real. Ahora tomaré mi bisturí y haré un pequeño corte. ¿Ves? El relleno del cerebro se ve delicioso. Ahora los demás. A los de las frutas les pondré un poco de chamoy encima para simular la sangre. Estos cerebros sí que se ven muy suculentos. Ahora, cuando las personas tomen estos cerebros para comer, tendrán una sorpresa al ver que están rellenos. Y les va a encantar, te lo aseguro. Al de mango le pondré un poco de chile en polvo para que sepa delicioso. Y cuando lo partas, se verá de esta increíble manera. Parecerá que le sale sangre de él. Espero que te haya gustado esta increíble idea y que te sirva. Además, si la haces, no olvides que puedes tomar una foto y mandármela a mis redes sociales para que pueda ver qué tal te quedaron esos cerebros increíbles. Me encanta ver todas sus creaciones y hasta el próximo video, polinesios. Y recuerden, cuiden a sus mascotas. Vamos a empezar a acomodarnos nuestro cabello como tú quieras. Puedes enchinártelo o si lo tienes chino puedes omitir este paso, pero se verá muchísimo más padre si lo haces. Yo te recomiendo que utilices alguna crema o alguna cera para proteger tu cabello porque a veces estar